Sin duda que cuando nosotros meditamos lo que Cristo hizo en la cruz, finalmente Él extiende sus brazos para poder cobijarnos a todos. Él no quiere que nadie se quede afuera de su propia vida. Y Él quiere reconciliar a todo el mundo con Él. Cada palabra, cada gesto que el Señor Jesucristo emitió en la cruz del Calvario son señales inequívocas de su obra aquí, en esta tierra, en este mundo caído. Sus milagros, sus enseñanzas tenían como objetivo la inclusión de todas las personas para que cada una de ellas pudiera ser establecida en el reino que Él vino a poner aquí en esta tierra. Jesús ensancha sus brazos con ellos, va su amor y su compromiso por una humanidad redimida, incluyente, solidaria. Desde esa cruz mira su presente y se extiende hasta el futuro. Mira los rostros de la gente abatida y de las que abrigan esperanza. Experimenta la crudeza del odio humano, pero también el Señor Jesucristo experimentó la ternura de todos aquellos que habían creído en Él como el camino, la verdad y la vida. Pero también desde esa cruz contempla nuestra propia realidad, la del hoy, la del aquí, la de nuestro México. Y sus palabras se pronuncian por nosotros con la misma fuerza del ayer y con el mismo propósito redentor de siempre. Son palabras que se transforman en un gran huerto plantado en medio de un desierto de estos tiempos difíciles que hoy estamos viviendo. Palabras que se vuelven alimento para poder nutrir nuestra esperanza por un futuro mejor. Palabras que nos convocan al compromiso por ensanchar el reino del Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. En este día tan especial, reflexionaremos en ellas a través de la mirada profunda de algunos de nuestros hermanos de esta iglesia. Cada uno de ellos ha vuelto su mirada hacia la palabra de Dios para poder presentar delante de ustedes lo que el Señor Jesucristo quiere decir en esa cruz del Calvario con cada una de las 7 expresiones que Él hizo ahí cuando estaba siendo crucificado. Son reflexiones de hombres y mujeres que creen que en el mensaje de la obra de Jesucristo se encierra un mundo de alternativas nuevas, llenas de amor, pero también llenas de solidaridad. Mensajes que nos invitan a asumir con firmeza y alegría la tarea por ensanchar nuestras tiendas con el testimonio del Evangelio que Él nos ha dado a cada uno de nosotros y con la palabra profética de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. En su amor y en su obra redentora, te quiero decir, hermano, hermana, otro mundo es posible. Una mejor sociedad, mejores personas. Así que escuchemos con atención cada una de ellas y hagamos nuestras las enseñanzas que el día de hoy van a escuchar. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron las primeras palabras que con misericordia infinita pronunciaba nuestro Señor Jesús en la cruz. Hermano, hermana, quiero que imagines este escenario. ¿Cómo se encontraba nuestro Señor? Había sido traicionado, humillado, exhibido, comparado con un maleante al cual decidieron dejar en libertad. Lo azotaron, no sabemos en realidad cuántos azotes le dieron, pero por ley eran 40 menos 1. Se burlaban de él porque decían que era rey, así que le pusieron una corona de espinas, le pusieron una túnica púrpura, le dieron una caña con la cual también le pegaban en la cabeza y se reían y lo escupían. Con sus heridas abiertas, probablemente con fiebre, quiero pensar, cansado, sin aliento, sin comer, sediento. Así, tenía que caminar con una cruz sobre su espalda.
hasta el monte Gólgota. Ahí fue crucificado, clavado y puesto en medio de 2 maleantes. Quiero que te imagines esa escena, hermano. Los soldados se reían y además se jugaban sus ropas. Quiero citar Juan 19, 23, 24, que decía: cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliesen las escrituras que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así lo hicieron los soldados. Juan 19, 23 al 24. En este escenario estaba Jesús y en medio de su agonía intercedía por todos los que le habían hecho esto y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En realidad los soldados no sabían lo que estaban haciendo y Jesús no quería que ese pecado les fuera imputado, ya que Él sabía que llegar a la cruz era la única razón por la que Él había venido a este mundo, para pagar por nuestros pecados, otorgarnos el perdón y la reconciliación con Dios. Oye, hermano, hermana, estamos aquí reunidos recordando que si hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador, podemos gozar de vida eterna. Estamos reconciliados con Dios porque Jesús ya pagó por nosotros. Te pregunto, hermano, hermana, ¿qué haces cuando alguien te ofende? O te insulta, te miente, te hace una mala jugada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas justo en el momento que está sucediendo todo? ¿Eres capaz de perdonar? Así como Dios veía a los soldados en ese momento, ¿tú cómo reaccionas? ¿Buscas que se sientan igual que tú? ¿Te insultan, insultas? ¿Te desquitas? Para que vean lo que se siente, ¿no? O dicen unos ojo por ojo. Te sientes humillado, te sientes ofendido y decides no hablar más con la persona. O dices, cuando se disculpe, entonces hablamos. En fin, no sé cómo reacciones, hermano, pero reflexiona, ¿cuál es tu reacción en esos momentos? Y hermano, te invito a que la próxima vez que estemos en esa situación, que nos sintamos ofendidos, lastimados, recordemos esa escena de Jesús, esa agonía que tenía en el peor momento en que un ser humano pueda estar. Él clamaba perdón por nosotros. Y hermano, si queremos que en verdad esta palabra tenga significado en nuestras vidas, aprendamos a perdonar. Segunda frase de Jesús en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra, salvar. Dice la palabra de Dios en Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero Él ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando los 2 ladrones fueron crucificados con Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda, los dos le injuriaban, los dos se burlaban de él. Pero algo sucedió en el transcurso de esas horas amargas. Algo le dijo a uno de los ladrones que este Jesús no era un hombre cualquiera, que este hombre era rey. Quizás fue el letrero que le pusieron sobre su cabeza en la cruz que decía: este es el rey de los judíos. Quizás fue el momento donde Jesús oró por sus transgresores diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen.
o quizás fue una mirada de amor de Jesús hacia él. De acuerdo a lo que nos dice el pasaje, podemos apreciar, queridos hermanos, que uno tuvo temor de Dios, tuvo fe, mostró arrepentimiento, reconoció a Jesús como Rey y lo aceptó como su Salvador. Entonces Jesús le da esta maravillosa respuesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuán grande fue su sorpresa por cuanto creyó en Jesús sin mediar milagro alguno. Este ladrón, este hombre considerado por la sociedad como una persona insignificante, fue el primero en entrar con Jesús en el paraíso. En resumen, la palabra del Señor da esperanza a aquel crucificado arrepentido. En el mismo umbral de la muerte, cualquier persona que se arrepienta puede experimentar la salvación. ¿Qué vio Jesús en este ladrón arrepentido? Vio su fe. La Escritura en Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Para finalizar, queridos hermanos, deseo que hoy todos podamos decir confiadamente: por la gracia de Dios soy salvo, por medio de mi fe, no por mis obras, para que nadie se gloríe. Fui escogido en amor por el Padre desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Trabajo cada día en mi santidad para presentarme sin mancha delante de Él. Ahora vivo tomando en cuenta a Dios cada minuto de mi vida. Ya no vivo con temor del mañana, pues Jesús ha preparado morada para mí. Y de mi futuro, Cristo Jesús se ocupará. Dios los bendiga. Tercera palabra. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Esta es una hermosa palabra de amor que se expresa en cuidado. Seguramente María, su madre, ya había enviudado y está allí, al pie de la cruz, observando con mucho dolor en su corazón el sufrimiento de su hijo. Aunque sabía perfectamente quién era su hijo, Dios mismo hecho hombre. El dolor por el sufrimiento que Jesús enfrentaba seguramente destrozaba su corazón. Aquí hay algo impresionante. Aún Jesús, en medio de ese sufrimiento por el dolor agonizante en el que se encontraba, en ese momento, como hijo compasivo, se está asegurando de que su madre no quede en el desamparo al momento de su muerte. Se toma tiempo para atender las necesidades de María y le dice a Juan: cuida de mi madre como si fuera la tuya. Seguramente a partir de ese momento, María vivió con Juan hasta su muerte. En el último momento de la vida del Señor Jesús, Él tiene cuidado de los que ama. En este pasaje podemos observar por lo menos 3 razones importantes por las cuales estas palabras expresadas a su madre y a su querido discípulo son un enorme estímulo también para nosotros, para alimentar nuestra fe. La primera razón es la voluntad de Jesús de cuidar de nosotros. Si Jesús tenía tantas ganas de cuidar de su madre en su momento de necesidad, también quiere cuidar de sus discípulos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Normalmente podríamos pensar lo contrario. Si Él ama a sus discípulos no siendo sus familiares, pues cuánto más sería el amor para su propia madre. Sin embargo, encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 21, cómo el Señor Jesús equipara a los que oyen la palabra de Dios y la hacen a su madre y sus hermanos. Así que por ello puedo afirmar en esta hora que el Señor Jesús quiere cuidar de ti y de mí. La segunda razón por la que las palabras de Jesús a su madre son un estímulo para nuestra fe es la capacidad que el Señor Jesús tiene de cuidar de nosotros. Si Jesús pudo identificar y ocuparse de las necesidades de María en el momento de más profunda debilidad y humillación que había enfrentado, ¿cuánto más puede atender nuestra necesidad en su posición actual de poder y de exaltación?
Él nos deja la promesa en Marcos 28:20 de que si guardamos, es decir, si obedecemos todas las cosas que Él nos ha enseñado, se mantendría presente y al cuidado de sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Jesús puede cuidar de ti y de mí. La tercera razón por la que las palabras de Jesús a su madre alientan nuestra fe es que nos presenta a la Iglesia como una nueva familia espiritual. Es importante tener en cuenta que Jesús no le pidió a sus hermanos de sangre, es decir, a los hijos de María y José, que se ocuparan del cuidado de ella. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, encontramos que aún sus hermanos no creían en Él. Es por ello que el discípulo a quien Jesús tanto amaba es considerado ahora un miembro de su familia. Nosotros, su Iglesia, somos ahora su familia espiritual. Qué gran lección de cuidado encontramos en esta palabra que el Señor Jesús expresó desde esa cruz. La cuarta expresión de Jesús. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez tú te has sentido abandonado por todos los que te rodean? Durante las 3 horas de Jesús que estuvo en la cruz, allí en el Calvario, desde las 9 de la mañana hasta mediodía, Jesús rompió el silencio solamente 3 veces. La Biblia nos relata que las primeras 3 palabras de Jesús fueron relacionadas a las almas y a las necesidades de la gente. Él oró por el perdón de sus enemigos. También le dijo al ladrón que se había arrepentido que en ese mismo día estaría con él en el paraíso. Además, proveyó tan maravillosamente y tan tiernamente para el cuidado de su madre. Aquí podemos imaginar la negra oscuridad en pleno mediodía, un símbolo de la oscuridad que cayó sobre Jesús durante esta difícil y dolorosa parte de su obra redentora, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Él ya había sufrido cruelmente por los hombres, pero en estas últimas 3 horas iba a ser sometido a la mano de Dios. Jesús, la luz del mundo, se hunde en una profunda e intensa oscuridad de cuerpo, alma y espíritu. Y en ese momento, cuando el sufrimiento era más intenso, Él no llamó Dios como Padre. En cambio, Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la única vez que se registra en toda la Escritura como Jesús se dirigió a Dios como Dios y no como Padre. Eso es porque en estos momentos Él estaba experimentando un profundo sentido de abandono de su Padre. Pero ¿qué fue la naturaleza de ese sufrimiento? Fue la separación de su Padre, de quien nunca se había separado un solo segundo ante la eternidad atrasada. Ahora podemos entender la respuesta de esta pregunta. En la cruz, Cristo estaba llevando el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Isaías lo profetizó más de 700 años antes de que viniera Cristo a nacer aquí en la tierra.
En Isaías 53 dice Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El apóstol Pablo también lo refiere en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justificados y justicia en él, en el mismo Dios. Las tinieblas son un símbolo de lo que provoca el pecado. La luz, que es Cristo, vino al mundo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo murió, sí, pero para pagar la deuda de nuestros pecados y para vencer la muerte para siempre. Tal vez tú hoy sigues sin Cristo, viviendo una vida desordenada, vacía y en tinieblas. Y eso te separa de Dios. Pero llegará un momento en que el pecado te llevará a climas de sufrimiento, y entonces tendrás que clamar a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No esperes que eso suceda. Recibe hoy la luz que prevalece en las tinieblas y vive una vida abundante que solamente Cristo te puede dar. Dios te bendiga.
quinta frase, tengo sed. En ese momento en que el Señor Jesucristo exclamó, tengo sed, se cumplió otra profecía mesiánica escrita 1000 años antes, que se encuentra en el Salmo 69, verso 21. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Al menos hay dos tipos de sed. Una sed física, como necesidad biológica, necesidad fisiológica que todo ser humano tiene. Tengo sed, ya que la sed era parte de la tortura, de la crucifixión. En el caso del Señor Jesucristo, por la gran pérdida de sangre debido a la flagelación, la corona de espinas en su cabeza y sus manos y pies horadados, y el calor extremo que provocan deshidratación, una necesidad humana física, porque el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo haciéndose semejante a nosotros, con las necesidades y limitaciones de un cuerpo físico y naturaleza humana. Por eso Jesucristo entiende al ser humano en sus necesidades. Y fue otra vez en la que el silencio del Calvario fue roto por el Salvador. Tengo sed. El versículo 48 de Mateo capítulo 27 dice: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, que la colocó en una caña y la levantó hasta sus labios, dando con este hecho el cumplimiento a la profecía. Y mientras la multitud que hacía una semana lo aclamaba, ahora se burlaba de él y vio eso como otra parte de la broma. En el versículo 49 de Mateo 27 decían: déjalo, veamos si viene Elías a librarle. Esa era la idea de la muchedumbre, y continuaron con su burla hasta que finalmente murió. Se burlaron de él con este tipo de palabras. ¿Por qué? Porque en realidad nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando. La exclamación fuerte, tengo sed, demuestra que el Señor Jesucristo todavía tenía fuerza física. Él todavía tenía suficiente fuerza. Él no llegó al punto del agotamiento extremo. Él quiere que quede eso claro. Y la razón por la que Él exclama fuerte es para demostrar que todavía tiene los recursos para mantenerse vivo. Escucha con atención lo que dice el apóstol Juan, y recuerdo algunas palabras que son muy, muy importantes. En Juan capítulo 10, verso 11 dice: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas, dice Jesucristo. Verso 15, yo pongo mi vida por las ovejas. Verso 17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Verso 18, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gracias, Señor Jesucristo. Solo Jesucristo puede tomar la vida y volverla a dar. El otro tipo de sed que tenemos proviene del alma, del espíritu. Y Jesucristo tuvo sed por nosotros para que tú y yo pudiéramos beber del agua de vida. Como está escrito en el Salmo 42, verso 1 al 3, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo tienes sed de Dios? Pues, por ejemplo, cuando tienes de necesidad de encontrar consuelo en la angustia, en la enfermedad, durante la pandemia que hemos estado pasando, necesidad de ser perdonado, de ser amado,
de ser aceptado, de ser acompañado. Puedes tener sed de justicia en este mundo y ante tus necesidades muchos se burlan de ti como con el Señor Jesucristo y te dicen: ¿en dónde está tu Dios? Se murió un familiar, ¿dónde está tu Dios? ¿Quieres satisfacer esa sed del alma, del espíritu? Cualquiera que tenga sed, que tenga su alma deshidratada, escucha bien lo que te dice el Señor Jesucristo, que es la fuente de agua que de Él mana, un agua viva que la persona que la tome jamás volverá a tener sed. Si tú tienes sed del alma, te pregunto, ¿qué es lo que tu alma necesita? Esa necesidad la llena el Señor Jesucristo. Escucha su respuesta al alma sedienta. En Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que Dios les bendiga. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía a su causa, el que juzga con justicia. Él mismo llevó el pecado su cuerpo, nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Primera de Pedro del 2, del 22 al 24. Consumado es. Habla que Jesús cargó con nuestros pecados y con un solo sacrificio fue suficiente. En Efesios 1:7 dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Consumado es, habla de que Dios, a través de Cristo, perdonó todos mis pecados, es decir, hay un perdón total. Y además habla de la riqueza de la gracia de Dios, de ese don inmerecido. Consumado es, exalta el perdón y la gracia de Dios. Consumado es, habla también del amor de Dios. En Romanos 5:8 dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros para hacernos justos delante de Dios por medio de su sangre. Y seremos salvos de la ira. También fuimos reconciliados con Dios porque éramos sus enemigos. Consumado es. En este recordatorio de la muerte de Jesús, podemos reflexionar sobre el amor, el perdón y la gracia de Dios. Y cómo el amor y el perdón y la gracia de Dios debe impactar en mi vida. Ejemplo, en casa estoy amando y perdonando totalmente a mi familia, como Jesús me perdonó a mí. O, por ejemplo, en la iglesia, he otorgado un perdón al hermano o la hermana que me ofendieron o me lastimaron. ¿Me he reconciliado con ellos a pesar de ser yo el ofendido? Hoy quiero aprovechar, hermano y hermana, si en algún momento también yo los he ofendido, quiero pedir una disculpa, perdón. ¿Qué acción voy a tomar hoy? Hoy puedo pedir perdón a Dios, decidir creer en Jesús, que murió por mis pecados y que resucitó. También hoy puedo pedir perdón a las personas y reconciliarme con ellos y olvidarme de las cosas que me lastimaron y tener esa paz. Hoy Dios quiere sanar. Consumado es. Dios les bendiga. Gracias. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la última frase de Jesús en la cruz.
Evoca toda la intimidad del amor y de la comunión entre Jesús y su Padre. Al igual que antes de las 3 horas de tinieblas, Jesús volvió a decir, Padre. La expiación estaba cumplida, el problema de nuestros pecados estaba solucionado. El Señor estaba consciente de que su hora de morir ha llegado. La oración de Jesús en este momento de sufrimiento, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es un fuerte grito de confianza extrema y total en Dios. Esta oración expresa la plena conciencia de no haber sido abandonado. Plenamente consciente, Jesús dio y dejó su vida, inclinó la cabeza y entregó su espíritu al Padre. Este fue el acto final de su sacrificio voluntario. Estas palabras, sin embargo, no son una simple cita, sino que más bien manifiestan una decisión firme. Jesús se entrega al Padre en un acto de total abandono. Estas palabras son una oración de abandono, llena de confianza en el amor de Dios. La oración de Jesús ante la muerte es dramática, como lo es para todo hombre, pero al mismo tiempo está impregnada de esa calma profunda que nace de la confianza en el Padre y de la voluntad de entregarse totalmente a Él. Al mismo tiempo, Jesús, que en el momento extremo de la muerte se abandona totalmente en las manos de Dios Padre, nos comunica la certeza de que por más dura que sean las pruebas, difíciles los problemas y pesado el sufrimiento, nunca caeremos fuera de las manos de Dios. Esas manos que nos han creado, esas manos que nos sostienen y que nos acompañan en el camino de la vida, porque las guía un amor infinito y fiel. Que Dios les bendiga. Sin duda estas 7 palabras son expresiones de vida. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Hoy tal vez tú nos visitas por primera vez, tal vez nunca habías venido a un templo cristiano. Has escuchado las palabras, las expresiones que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario con el propósito de que tú le conozcas. Dice el libro de Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Uno de los propósitos de Dios para cada ser humano es que le reciba en su corazón. Y hoy es el momento en el cual tú tienes esa oportunidad. Por alguna razón Dios te trajo a este lugar y si tú no le has recibido en tu corazón, hoy es el momento. Hoy es el momento de que tú puedas hacer una oración de arrepentimiento por las cosas malas que tal vez tú has hecho. A lo mejor estás ya cansado de la vida que estás llevando y quieres que esa vida tenga un cambio, tenga un giro y puedas sentir lo que realmente es vivir y no solamente existir. Así que si tú te impactó esta palabra, lo que escuchaste, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces Él está a la puerta de tu corazón tocando para que tú lo abras y le recibas en tu corazón. Así que si tú lo quieres hacer, yo les pido que inclinen todo su rostro un momento y hoy que Dios te da esta oportunidad de poderle recibir, no la desaproveches. Solamente haz una oración de fe. El Señor está aquí en medio de nosotros y Él quiere que tu vida cambie. Así que si tú quieres hacer esta oración conmigo para recibir al Señor Jesucristo como el camino, como la verdad y la vida, como tu Redentor, como tu Salvador, como tu guía, como tu director, como el que gobierne tu vida para que puedas sentir lo que es esa vida abundante que Él nos ha prometido y que los que hemos creído en Él vivimos cada día de nuestras vidas, entonces repite después de mí esta sencilla oración.
Dios, yo sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan y te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por las ofensas que he cometido en otras personas. Creo que el Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario que hemos visto el día de hoy por mí, en mi lugar, para poderme dar vida y vida eterna. Creo que el Señor Jesucristo fue sepultado y al tercer día resucitó para darme una nueva oportunidad de vida y de vida eterna. Señor Jesús, en esta noche yo abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a morar en él y seas el Señor de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Les sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa,
Sí. Pues eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No estuvimos ahí, pero algo así como lo que ustedes vieron fue lo que Él hizo por amor a ti y a mí.